Queridos amigos, comenzamos el día de hoy, como siempre, con la lectura, con la palabra de Dios. Estamos leyendo ya el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 2, 1 al 15a. Y aquí sobre todo sobre la vocación y el llamado a Moisés. Lo llamó Moisés, salvado de las aguas. Allá entonces va Peñán de Yara e Iñandé, ¿verdad? Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu de Leví. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo lo hermoso que era, lo tuvo escondido 3 meses. No pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y alquitrán, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué terminaba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas la seguían por la orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a la criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: es un niño de los hebreos. Entonces la hermana del niño dio a la hija del faraón: ¿Quieres que vaya a buscar una nodriza hebrea que te críe el niño? Respondió la hija del faraón: anda. La muchacha fue y llamó a la madre del niño. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo, y lo llamó Moisés, diciendo: lo he sacado del agua. Queridos hermanos, aquí hay muchos significados, ¿verdad? Lo llamó Moisés, lo he sacado del agua. Es decir, Dios nos quita de estos apuros, de situaciones tan difíciles. Pero vean, entonces, esta mujer hebrea que tiene el decreto, Dios nos inspira cuando queremos hacer el bien, cuando queremos salvar una vida en este caso. Dios le dice, bueno, hacer algo así, estilo canoa, en fin, o inventado pero no quiero ir contra la vida. Hoy en día que tantas personas quieren ir contra la vida, y peor todavía porque a platazo limpio, entonces te compran la conciencia. Primero ya te mataron a vos porque mataron tu conciencia, ¿verdad? Y segundo también porque después vamos directamente contra la vida, el aborto y la forma entonces como vamos eliminando la vida de nuestros hermanitos, de estas personitas indefensas, en fin, todo lo que es contra la vida es siempre muerte y asesinato. Aquí, sin embargo, esta mujer que es creativa y busca todo lo posible. Y después viene de otro lado también la salvación. Alguien que quería incluso ir contra, es la misma hija del faraón, pero que después va contra ese mismo decreto. Digamos entonces, pensemos, miremos nuestra historia. Y lo importante aquí también, lo he sacado del agua, lo he sacado de la muerte. Salvemos vidas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.